Imagínese esto, un ex policía ciego en un tribunal, con su fiel perro guía K9 a su lado. El ambiente está cargado de tensión, y todos esperan sus últimas palabras, pero cuando su perro reacciona de repente de un modo que nadie podía prever, todo el juicio da un giro sorprendente. Esta es una historia de confianza, intuición y el extraordinario vínculo entre un hombre y su perro. Siga atento para ver cómo la fe de un ciego en su compañero descubre la verdad. La sala del tribunal era un teatro de susurros apagados y miradas fugaces cuando entró Jack Sullivan, con movimientos deliberados pero seguros. Jack era un agente de policía retirado, que en su día fue aclamado como uno de los detectives más hábiles de la ciudad. Pero ahora la vida le había asestado un golpe inimaginable. Había perdido la vista en un accidente durante su último caso. A pesar de ello, la presencia de Jack infundía respeto, su porte resuelto. A su lado caminaba Max, su fiel pastor alemán, que había pasado de ser un oficial K9 a ser el perro guía de confianza de Jack. Su relación se había estrechado aún más en los años posteriores a la jubilación de Jack. Max no era solo sus ojos, era su protector, su compañero constante y el ser en el que Jack siempre podía confiar. La vida de Jack había dado otro cruel giro. Ahora estaba siendo juzgado, acusado de un grave delito. El caso había dividido a las opiniones, y a muchos les costaba conciliar las acusaciones con la reputación del condecorado oficial. Hoy, el juicio había llegado a un momento crucial. Jack había solicitado que se permitiera la presencia de Max en el tribunal, no solo como su guía, sino porque creía que su perro podría ser la clave de su defensa. La jueza, una mujer severa pero justa, accedió a la petición con un toque de escepticismo. «Señor Sullivan», empezó diciendo, «se trata de un permiso inusual. Confío en que explique la relevancia de su petición». «Gracias, señoría», respondió Jack, con voz firme pero teñida de emoción. «Max y yo hemos pasado por todo juntos. No es solo un perro, es mi compañero, y confío en sus instintos más que en nada». Mientras Max conducía a Jack a su asiento, los agudos ojos del perro escudriñaron la sala, moviendo ligeramente la nariz. La sala quedó en silencio mientras todos observaban. Jack se agachó y pasó la mano por el lomo de Max, un gesto de tranquilidad para ambos. Entonces sucedió. Max, normalmente tranquilo y sereno, se tensó. Un gruñido grave retumbó en su garganta y su mirada se clavó en un hombre sentado en la mesa del fiscal. La inesperada reacción hizo que ondas de conmoción recorrieran la sala. Jack ladeó la cabeza con expresión seria. «Max», murmuró con tono interrogativo. El comportamiento del perro no era aleatorio, sino deliberado. ¿Qué había percibido Max? La sala del tribunal zumbó con un trasfondo de tensión cuando el gruñido inesperado de Max rompió el silencio. Los dedos de Jack apretaron instintivamente la correa, sintiendo el estado de alerta inusual de su perro. La jueza golpeó ligeramente su mazo, llamando al orden. «Señor Sullivan». El tono de la juez se suavizó, pero con una nota de preocupación. «¿Puede explicar lo que está pasando con su perro?» Jack vaciló. «Señoría, Max ha sido adiestrado para detectar el peligro. Nunca se ha comportado así sin motivo. Confío en sus instintos». La sala del tribunal intercambió miradas de inquietud. El fiscal, el señor Langston, se levantó con una sonrisa burlona. «Con el debido respeto, señoría», dijo dirigiéndose al juez, «¿de verdad vamos a permitir que el gruñido de un perro influya en un procedimiento judicial?» Jack levantó la cabeza, aunque sus ojos, que no veían, miraban fijamente al frente. «Max me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar», dijo con firmeza. «Si está reaccionando, es porque algo no va bien». El gruñido de Max se suavizó en un quejido bajo. Su cuerpo tenso, su mirada fija en un hombre sentado unas filas detrás de la mesa de enjuiciamiento. El hombre, vestido con un impecable traje gris, se movió incómodo bajo el intenso escrutinio del perro. La juez, intrigada, volvió la mirada hacia el hombre. «Señor», se dirigió a él, «¿hay algo que le gustaría compartir?» El hombre, sobresaltado por la atención, balbuceó. «No, señoría. Solo soy un observador». Un observador que parece haber captado la atención de un K9 altamente entrenado, intervino Jack, con voz tranquila pero mordaz.
La sala volvió a quedar en silencio, con un aire cargado de curiosidad e inquietud. La historia de Max no era un misterio para nadie familiarizado con la carrera de Jack. Como parte del cuerpo de policía, Max había sido entrenado para detectar narcóticos, explosivos e incluso emociones humanas como el miedo y la agresión. Sus instintos se habían perfeccionado a lo largo de años de riguroso entrenamiento y trabajo de campo. Jack sabía que la reacción de Max no era arbitraria, sino una señal. El fiscal intentó redirigir la atención. «No perdamos de vista el asunto que nos ocupa», dijo. «El señor Sullivan está siendo juzgado por obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. No es el momento de distracciones sobre lo que un perro podría o no haber percibido». Jack permaneció en silencio, con la mano firme en el arnés de Max. Pero internamente, su mente se agitaba. Recordó las alertas anteriores de Max, cada una de las cuales condujo a un gran avance o salvó vidas. ¿Era posible que Max hubiera detectado algo en el hombre del traje gris? El juez volvió a dirigirse a Jack. «Señor Sullivan, su petición de tener a Max aquí fue muy poco convencional, pero la permití por respeto a su servicio. ¿Cree que su reacción es relevante para su defensa?» «Sí, señoría», dijo Jack con confianza. «Max tiene una extraordinaria habilidad para percibir lo que otros podrían pasar por alto. No sé lo que percibe, pero creo que es importante». El juez consideró esto. «Señor Langston», dijo, dirigiéndose al fiscal, «se opone a seguir explorando este asunto». Langston, visiblemente irritado, hizo un gesto despectivo con la mano. «Si eso satisface al tribunal, abordemos el comportamiento del perro. Pero no veo qué relación tiene con los cargos contra el señor Sullivan». El juez asintió. «Muy bien, señor Sullivan, le permitiré explicar la reacción de Max, pero le advierto que debe ser directamente relevante para el caso». Jack asintió. «Gracias, señoría». Giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose a Max en tono suave y autoritario. «Max, siéntate». El perro obedeció de inmediato, con el cuerpo aún alerta pero ahora sentado junto a Jack. Los dedos de Jack rozaron el pelaje del cuello de Max, tomando tierra mientras hablaba. «Max tiene un historial de detectar cosas que nadie más nota», comenzó Jack. «En más de una ocasión me ha alertado sobre armas ocultas, drogas escondidas, incluso mentiras durante interrogatorios. Detecta la tensión, el miedo y la culpa. No puedo explicar cómo, simplemente es así». La juez se inclinó un poco hacia adelante, interesada. «¿Y usted cree que ahora está percibiendo algo?» «Sí», dijo Jack con firmeza, «y creo que viene de ese hombre». Señaló en dirección al hombre del traje gris. El rostro del hombre palideció cuando la atención de toda la sala se centró en él. «Señoría», continuó Jack, «solicito que este hombre sea identificado e interrogado. Si Max está reaccionando ante él, hay una razón, y esa razón podría ser crítica para mi defensa». El juez dudó, sopesando claramente la inusual petición. La sala contuvo la respiración, esperando su decisión. «Alguacil», dijo finalmente la juez, «por favor, acompañe al hombre del traje gris al estrado». El alguacil se acercó al hombre, que parecía cada vez más nervioso. Mientras era conducido al estrado, los ojos de Max no vacilaban. Su cuerpo se enroscaba como un resorte. «Diga su nombre para que conste en acta», le ordenó el juez. El hombre dudó antes de hablar. «Michael Reyes», dijo, con voz apenas audible. «Señor Reyes», dijo la juez con tono firme, «ahora está usted bajo juramento. Le aconsejo que responda con sinceridad. ¿Tiene alguna relación con este caso o con el acusado?» Las manos de Reyes temblaban mientras se agarraba al borde del estrado. «Solo estoy aquí para observar», balbuceó. Los instintos de Jack le decían lo contrario. La reacción de Max no era casual, y Jack estaba decidido a descubrir la verdad. El ambiente en la sala era electrizante. Todos los ojos estaban puestos en Michael Reyes, que ahora estaba sentado inquieto en el estrado de los testigos, con los nudillos blancos al agarrarse al borde. La mirada penetrante de Max permanecía fija en él, el gruñido bajo de antes ahora sustituido por un silencio inquietante. La voz del juez rompió la tensión. «Señor Reyes, usted ha declarado que está aquí como observador, pero el perro de servicio del señor Sullivan ha mostrado una reacción inusual hacia usted. Dada la historia del señor Sullivan y el entrenamiento de Max, el tribunal considera necesario investigar más a fondo.
Le aconsejo que sea comunicativo en sus respuestas. Michael tragó saliva. Yo no sé de qué va esto, murmuró, evitando el contacto visual con cualquiera de los presentes. La voz de Jack, calmada pero cortante, se abrió paso. Max no reacciona ante cualquiera, señor Reyes. Me gustaría saber por qué está aquí hoy. ¿Está relacionado con la fiscalía, con la policía o algo más? Reyes vaciló. Sus ojos se dirigieron hacia el fiscal Langston, que ahora se movía incómodo en su asiento. Señoría, intervino Langston, con tono cortante, se trata de una distracción injustificada. La presencia del señor Reyes aquí no tiene nada que ver con este caso. Estamos permitiendo que el comportamiento de un perro dicte los procedimientos legales, lo cual es absurdo, pero la jueza levantó la mano, silenciándolo. Señor Langston, usted argumentó antes que abordar este comportamiento satisfaría las preocupaciones del tribunal. Ahora lo estamos haciendo. Por favor, absténgase de interrumpir. Jack se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos sin vista, dirigidos a Reyes. No eres un mero observador, ¿verdad? La respiración de Reyes se aceleró y sus hombros se hundieron. Yo trabajo para una empresa de investigación privada, admitió en voz baja, apenas audible. La sala se llenó de murmullos. La juez volvió a golpear el mazo. Orden, señor. Reyes, explíquese. ¿Cuál es su función y por qué está hoy aquí? Yo fui contratado para buscar información sobre el señor Sullivan, confesó Reyes con voz temblorosa. Por el señor Langston. Langston se puso en pie de un salto. Señoría, protesto. Esto es irrelevante y una acusación infundada. La aguda mirada del juez le cortó el paso. Siéntese, señor Langston. Señor Reyes, continúe. Reyes suspiró visiblemente desinflado. Se me encargó descubrir cualquier cosa que pudiera desacreditar al señor Sullivan. Mis instrucciones eran claras, asegurarme de que el caso de la fiscalía fuera hermético. Jack sintió que se le formaba un nudo frío en el estómago. ¿Y qué encontró, señor Reyes? Reyes vaciló con el rostro pálido. Nada, al menos nada incriminatorio. Por eso estoy aquí hoy. Me dijeron que observara, por si surgía algo útil durante el juicio. El rostro del juez se endureció. Señor Langston, ¿es cierto? ¿Contrató a un investigador privado para reunir información extraña sobre el señor Sullivan? El rostro de Langston se sonrojó. Señoría, es una práctica habitual para garantizar un caso exhaustivo. No hay nada poco ético en contratar investigadores, excepto cuando se hace con la intención de manipular el resultado de un juicio, intervino la juez con voz gélida. Este tribunal no aprueba ese comportamiento, señor Langston. Considere esto una advertencia. La mente de Jack se agitó. La admisión de Reyes era significativa, pero no explicaba la reacción de Max. Se dirigió de nuevo a Reyes. ¿Por qué Max te señaló? ¿Hay algo que no nos estás diciendo? Reyes vaciló con sudor en la frente. No lo sé, lo juro. Max se movió al lado de Jack, con las orejas aguzadas como si escuchara atentamente. Jack apretó con fuerza la correa. Max no está convencido, y yo tampoco. El juez se inclinó hacia adelante. Señor Reyes, el tribunal exige total transparencia. Si oculta cualquier información relevante, podría enfrentarse a cargos de perjurio y obstrucción a la justicia. Los hombros de Reyes se hundieron aún más. Hay una cosa, dijo de mala gana. Durante mi investigación se me acercó alguien. Un hombre me ofreció dinero para fabricar pruebas contra el señor Sullivan. Lo rechacé, pero fue insistente, agresivo. La expresión del juez se ensombreció. ¿Quién era ese hombre? Reyes negó con la cabeza. No sé su verdadero nombre. Se hacía llamar Dixon. Afirmaba tener contactos que podían resolver casos. La revelación causó otra conmoción en la sala. La mandíbula de Jack se tensó. Dixon, murmuró, recordando un nombre susurrado durante un caso anterior de corrupción policial. El juez se dirigió a los funcionarios del tribunal. Encuentren a este Dixon, señor Reyes. Debe permanecer bajo custodia hasta nuevo aviso. Este tribunal necesita garantizar su seguridad y verificar sus afirmaciones. Reyes asintió dócilmente, con alivio y miedo evidentes en su rostro. Mientras el alguacil escoltaba a Reyes fuera del estrado, Max finalmente se relajó. Su lenguaje corporal se suavizó.
Jack se arrodilló a su lado y le pasó la mano por el pelo. «Buen chico», susurró. Pero cuando la sala se calmó, Jack supo que esto era solo el principio. La mención de Dixon había abierto una puerta que conducía a territorio peligroso. Las implicaciones eran claras. Alguien quería silenciar a Jack y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para conseguirlo. La sala del tribunal bullía con una mezcla de inquietud y expectación cuando Reyes fue escoltado a la salida. La juez pidió un breve receso, permitiendo que la tensión se calmara mientras revisaba las implicaciones del testimonio. Jack estaba sentado en silencio, con la mano apoyada en la espalda de Max, pero su mente estaba lejos de estar quieta. Dixon, el nombre resonaba en sus pensamientos como una sirena. Jack se había topado con ese nombre hacía años, susurrado en oscuros rincones de comisarías durante su época en el cuerpo. Estaba relacionado con una figura oscura que operaba en las zonas grises de la aplicación de la ley, manipulando pruebas, testigos e incluso casos enteros. Dixon era un fantasma, conocido pero nunca capturado. Cuando el tribunal volvió a reunirse, Jack ajustó la postura y sus ojos ciegos se volvieron hacia el sonido del martillo. La voz del juez transmitía autoridad. Este tribunal no tolerará interferencias en el proceso judicial. Se ha puesto en duda la integridad de este juicio, y llegaremos al fondo del asunto. El fiscal Langston parecía visiblemente agitado, pero se recompuso lo suficiente como para dirigirse al tribunal. Señoría, aunque no estoy de acuerdo con las acciones del señor Reyes, no hay pruebas que me vinculen directamente con este individuo, Dixon. Nunca me he reunido ni me he comunicado con él. La abogada de Jack, Sandra Mills, se puso de pie. Señoría, aunque el señor Langston niega estar implicado con Dixon, debemos considerar la posibilidad de que haya en juego una conspiración mayor. El historial de mi cliente destapando corrupción le convierte en un objetivo. El juez asintió. Señora Mills, ¿tiene su cliente alguna idea de quién podría ser este Dixon? Jack se inclinó hacia el micrófono, con voz firme, pero con un deje de frustración. Señoría, Dixon no es un hombre corriente. Es un arreglador. Si está implicado, es porque alguien poderoso quería que este caso se viera comprometido. El juez frunció el ceño. ¿Tiene alguna prueba que apoye esta afirmación, señor Sullivan? Jack vaciló. Ninguna prueba concreta, pero la reacción de Max hacia Reyes no fue al azar. Max y yo hemos pasado por lo suficiente como para confiar en sus instintos, especialmente cuando se trata de peligro. El juez reconoció su afirmación con un mesurado asentimiento. Entendido. Este tribunal se toma estos asuntos en serio. Procederemos con cautela. De repente, las puertas de la sala se abrieron y entró un funcionario del tribunal, acercándose al estrado con urgencia. Le entregó al juez un papel. Su expresión se ensombreció al leerlo. Parece que podemos tener una pista sobre este Dixon. Los agentes rastrearon las últimas comunicaciones conocidas de Reyes, y un número coincide con una investigación en curso sobre corrupción organizada. La sala se llenó de jadeos. El juez se dirigió al tribunal. Este caso se ha expandido más allá de su alcance original. Debemos garantizar la seguridad de todos los implicados. Suspendo temporalmente la sesión mientras las fuerzas del orden siguen investigando. Señor Sullivan, se le aconseja que permanezca bajo vigilancia protectora. Jack frunció el ceño. Vigilancia preventiva. ¿Qué pasa con Max y conmigo? Hemos pasado por cosas peores sin guardias. El tono del juez se suavizó. No es una petición, señor Sullivan, es una precaución. Cuando sonó el martillo, señalando el aplazamiento, Jack sintió una mezcla de frustración y malestar. Estar confinado a la protección no era su estilo. Prefería enfrentarse a las amenazas de frente, pero también sabía que este no era un caso ordinario. Jack estaba sentado en su modesto apartamento, con el silencioso zumbido de la ciudad como tenue telón de fondo. Max estaba tumbado a sus pies, con las orejas agitándose de vez en cuando, como si sintiera algo raro. Jack no podía evitar la sensación de que los acontecimientos se estaban descontrolando. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un golpe seco en la puerta. Max se puso inmediatamente en guardia, gruñendo por lo bajo. Jack se movió con cautela. Su mano instintivamente se posó en el collar donde la identificación de Max y el rastreador estaban asegurados. ¿Quién es? El detective Ruiz.
fue la respuesta. Jack se relajó ligeramente. Ruiz era uno de los pocos agentes en los que confiaba. Abrió la puerta y saludó a la detective, que entró con cara de preocupación. «Tenemos un problema, Jack», dijo bajando la voz. «Esa pista sobre Dixon es más grande de lo que pensábamos. Está vinculado a múltiples casos de manipulación judicial y el testimonio de Reyes pone una diana en tu espalda. Aquí no estás a salvo». Jack suspiró. «¿Cuándo estoy a salvo, Ruiz?». Ella esbozó una leve sonrisa, pero rápidamente se puso seria. «Esto no es una broma. Interceptamos un mensaje que sugiere que Dixon ya se está moviendo para cubrir sus huellas. Y tú estás en la lista, Inpu». Max gruñó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Jack se arrodilló a su lado, acariciándole la cabeza. «No voy a huir. Si Dixon quiere silenciarme, tendrá que enfrentarse a mí». Ruiz frunció el ceño. «Jack, estás ciego. No puedes». «¿No puedes qué?», interrumpió Jack, con voz firme. «¿Sobrevivir? He sobrevivido a la guerra, la traición y la corrupción. Max y yo no necesitamos la vista para luchar. Necesitamos información». Ruiz dudó, luego le entregó un archivo. «Esto no te lo he dado yo, pero puede que te ayude. Nombres, ubicaciones, todo lo que tenemos de la red de Dixon». Jack tomó el archivo y sus dedos recorrieron las traducciones en braille que ella había incluido cuidadosamente. «Gracias, Ruiz. Esto significa mucho». Ella asintió. «Solo prométeme que tendrás cuidado». Jack sonrió satisfecho. «El cuidado no es mi estilo». Cuando ella se fue, Jack se sentó en silencio, absorbiendo el peso de lo que le esperaba. Max le dio un codazo en la mano para asegurarle que no estaba solo. Juntos, ya se habían enfrentado a situaciones imposibles. Esta vez no sería diferente. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de una lámpara de escritorio. Jack estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, con el expediente que le había entregado el detective Ruiz extendido ante él. Sus dedos se movían hábilmente sobre las páginas en braille, absorbiendo cada detalle sobre la red de Dixon. Cuanto más leía, más encajaban las piezas. Max estaba tumbado a sus pies, con la cabeza apoyada en las botas de Jack, pero con los oídos agitados por cada leve sonido que llegaba del pasillo. Jack podía sentir la tensión que irradiaba su compañero. Max era un espejo de sus propias emociones, al límite, listo para cualquier cosa. Jack se recostó en su silla, exhalando lentamente. «Creen que pueden asustarnos, Max», murmuró en voz baja. Max levantó la cabeza, y sus agudos ojos se encontraron con los de Jack, que no veían nada. «Pero no saben con quién están tratando». El expediente revelaba las conexiones de Dixon con varios casos de corrupción de alto perfil, implicando no solo a investigadores privados como Reyes, sino también a agentes de la ley, profesionales del derecho e incluso políticos. A Jack se le retorcieron las tripas al darse cuenta de lo profunda que era esta red de influencias. No se trataba solo de él, sino de un sistema diseñado para proteger a los delincuentes y silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los pensamientos de Jack se vieron interrumpidos por un golpe seco en la puerta. Se quedó inmóvil y su mano se dirigió instintivamente al cuello de Max. «Max», susurró. Su tono indicaba precaución. Max se levantó inmediatamente, con el cuerpo tenso mientras se colocaba entre Jack y la puerta. «¿Quién es?», gritó Jack, con voz firme. «Es Ruiz», fue la respuesta, pero algo en el tono hizo que Jack se detuviera. No era del todo correcto, demasiado apresurado, demasiado ansioso. Jack no se movió. «Ruiz, ¿cuál es la palabra clave?», preguntó con voz aguda. Ruiz había insistido antes en establecer una palabra clave, consciente de los riesgos de que alguien se hiciera pasar por ella. Se hizo el silencio al otro lado de la puerta. Luego, una maldición ahogada. El corazón de Jack latía con fuerza mientras agarraba la correa de Max. «Hora de moverse», murmuró, dirigiéndose hacia la escalera de incendios en la parte trasera del apartamento. Max lo siguió de cerca, sus pasos silenciosos pero decididos. Cuando llegaron a la ventana, Jack oyó el sonido de una cerradura forzada. Quienquiera que estuviera al otro lado de la puerta no perdía el tiempo. Jack abrió la ventana y el aire frío de la noche le mordió la piel. Max saltó primero, aterrizando en la reja de metal con facilidad. Jack le siguió con movimientos rápidos y precisos
a pesar de su falta de visión. Justo cuando cerraba la ventana tras de sí, la puerta se abrió de golpe. Jack pudo oír fuertes pisadas entrando en el apartamento, el sonido de cajones abiertos a tirones y muebles volcados. Quienesquiera que fuesen, estaban buscando algo o a alguien. Jack y Max bajaron por la escalera de incendios, con sus pasos silenciosos contra el metal. Al llegar al callejón, Jack se detuvo y escuchó atentamente. Los sonidos de la ciudad lo rodeaban, el zumbido distante del tráfico, el ladrido ocasional de un perro, el leve parloteo de los peatones. Pero más cerca, podía oír las voces apagadas de los intrusos, que ahora discutían entre ellos. «No están aquí», gruñó uno de ellos. «Sepárense, no pueden haber llegado lejos». Jack apretó la mandíbula con la mente acelerada. Tenía que llegar hasta Ruiz o alguien en quien pudiera confiar, pero quedarse en un solo lugar era demasiado peligroso. Le hizo una señal a Max, y el perro lo guió hacia una calle lateral, lejos de la carretera principal donde los intrusos podrían haber aparcado. Mientras se movían entre las sombras, los pensamientos de Jack se volvieron hacia Ruiz. ¿La habían descubierto? O peor aún, ¿la tenía retenida la gente de Dixon? La idea le heló la sangre. Ruiz era una de las pocas aliadas que le quedaban y no podía permitirse perderla. Max se detuvo de repente, con el cuerpo rígido. Jack se agachó a su lado, con la mano en el hombro del perro. «¿Qué pasa, muchacho?», susurró. El gruñido bajo de Max fue respuesta suficiente. Jack aguzó el oído y captó el débil sonido de pasos que se acercaban. Los intrusos se habían separado y uno de ellos se dirigía hacia ellos. Jack sintió el frío acero de su arma reglamentaria, guardada en la funda bajo la chaqueta. Hacía años que no la usaba, no desde el incidente que le había arrebatado la vista. Pero estaba preparado para defenderse a sí mismo y a Max si llegaba el caso. Los pasos se hicieron más fuertes y luego se detuvieron. Jack pudo oír al intruso murmurando, probablemente hablando por radio. «No hay rastro de él», dijo el hombre. «Está ciego. ¿Hasta dónde habrá podido llegar?». Jack sonrió satisfecho, con una amarga sensación de satisfacción. La gente siempre lo subestimaba debido a su ceguera. Era una ventaja que había aprendido a explotar. A medida que el intruso avanzaba, Jack y Max se adentraron más en el callejón, manteniéndose en las sombras. Necesitaban un plan, una forma de dar la vuelta a la tortilla contra Dixon y su red, antes de que las cosas se descontrolaran aún más. Horas más tarde, Jack y Max encontraron refugio en un viejo piso franco que Jack había utilizado durante su época de agente encubierto. Era pequeño y anodino, escondido en un rincón olvidado de la ciudad. Jack cerró la puerta tras ellos y se apoyó en ella, con el pecho agitado mientras recuperaba el aliento. Max se sentó a su lado, meneando débilmente la cola. Jack se arrodilló y apoyó la frente en la de Max. «Buen chico», murmuró. «Resolveremos esto, juntos». Al amanecer, Jack estaba sentado en el pequeño escritorio del piso franco, con el expediente de Dixon desplegado ante él. Sabía que esta lucha estaba lejos de terminar, pero con Max a su lado y la verdad empezando a salir a la superficie, sintió un destello de esperanza. Ya no se trataba solo de él, sino de sacar a la luz la corrupción que había arraigado en el sistema que una vez juró defender. La luz de primera hora de la mañana se filtraba a través de las polvorientas persianas del piso franco, dibujando tenues patrones en el desgastado suelo de madera. Jack estaba sentado ante el pequeño escritorio, mientras sus dedos repasaban el expediente en braille que le había entregado el detective Ruiz. Max yacía acurrucado cerca de la puerta, con las orejas aguzadas y el cuerpo erguido, listo para reaccionar al menor ruido. La mente de Jack zumbaba con el peso de lo que había descubierto hasta el momento. La red criminal de Dixon no se limitaba a la intimidación y el soborno, sino que se extendía a la trata de seres humanos, el contrabando de armas y una serie de homicidios sin resolver que se habían descartado como relacionados con bandas. El alcance era asombroso, y cuanto más profundizaba Jack, más claro quedaba que no era obra de un solo hombre. Dixon formaba parte de algo mucho mayor. Un golpe seco en la puerta sobresaltó a Jack. Max se levantó de un salto y se colocó entre Jack y la entrada. Jack cogió su arma, con los sentidos agudizados. «¿Quién está ahí?», llamó con voz firme pero firme. «Es Ruiz», llegó la respuesta,
su voz baja y urgente. Jack vaciló, con el recuerdo del robo anterior fresco en su mente. «¿Cuál es la palabra clave?», preguntó. «Valor», respondió ella sin vacilar. Jack se relajó ligeramente, indicando a Max que se retirara. Desbloqueó la puerta y la abrió con cautela. Ruiz entró, con el rostro pálido y demacrado. Cerró la puerta rápidamente tras de sí, escudriñando la habitación como si esperara que alguien la siguiera. «¿Qué ha pasado?», preguntó Jack, con un tono más agudo de lo que pretendía. Ruiz exhaló temblorosamente. «Saben que te di el expediente», dijo, acercando una silla al escritorio. «Apenas pude salir de la comisaría. La gente de Dixon tiene oídos en todas partes». Jack apretó la mandíbula, la ira hirviendo a fuego lento bajo su exterior tranquilo. «¿Y ahora qué? ¿Tienes un plan o estamos dando vueltas en círculos?». Ruiz dudó antes de meter la mano en su bolso y sacar un segundo archivo. «Ya no se trata solo de Dixon», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Los de arriba, los que le financian, están vinculados a una cuenta en el extranjero. Es un fondo para sobornos, extorsión y cosas peores». Los dedos de Jack trazaron el braille de la portada del nuevo expediente. «¿Y cómo los desenmascaramos sin que nos maten?», preguntó. «Ahí es donde necesitaremos ayuda», admitió Ruiz. «Me he puesto en contacto con alguien que lleva años siguiendo la pista de esta red. Una periodista de investigación llamada Lisa Marks. Está corriendo un gran riesgo al reunirse con nosotros, pero cree en acabar con esta gente tanto como nosotros». Esa misma noche, Jack y Ruiz se reunieron con Lisa Marks en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. La periodista era más joven de lo que Jack esperaba. Sus rasgos afilados estaban enmarcados por un pelo corto y oscuro. Llevaba una cartera de cuero llena de notas, memorias USB y fotografías. Lisa no perdió el tiempo y entró en detalles. «Dixon es de poca monta comparado con la gente que mueve los hilos», dijo, extendiendo una serie de fotografías sobre la mesa. «Estos son algunos de los principales actores, ejecutivos, políticos e incluso un juez federal. Han construido un sistema diseñado para protegerse a toda costa». Jack pasó los dedos por encima de las fotografías con expresión sombría. «¿Y estás seguro de que podemos relacionarlos con Dixon?». Lisa asintió. «Llevo años trabajando en esto. Tengo documentos, grabaciones y testimonios de denunciantes, pero he estado esperando el momento adecuado para darlo a conocer. Si desenmascaramos a Dixon primero, se creará un efecto dominó. Su arresto podría obligar a los altos mandos a revolverse y entonces es cuando atacamos». La mente de Jack se aceleró mientras asimilaba la información. Esto era más grande de lo que había previsto, y los riesgos eran monumentales. «¿Cuál es nuestro próximo movimiento?», preguntó. Lisa intercambió una mirada con Ruiz. «Tenemos que conseguir la confesión de Dixon. Si implica a la gente por encima de él, tendremos suficiente para llevar esto al FBI». Bueno, Jack, Ruiz y Lisa pasaron las siguientes horas ideando un plan. El objetivo era simple en teoría, pero peligroso en la ejecución: atraer a Dixon a una situación en la que se sintiera lo suficientemente acorralado como para hablar. Ruiz sugirió utilizar a un antiguo informante de su comisaría, un hombre llamado Carlos, que tenía una historia con Dixon y podría estar dispuesto a ayudar a cambio de inmunidad. El equipo acordó organizar la reunión en un lugar aislado, con Jack y Max como refuerzos, mientras Ruiz y Carlos se enfrentaban a Dixon. Lisa se quedaría cerca, lista para documentar la interacción y asegurarse de que tenían pruebas sólidas. A medida que el plan tomaba forma, Jack no podía evitar la sensación de que estaban jugando un juego peligroso. Dixon no era solo un criminal, era un hombre desesperado, acorralado en una esquina. La gente así no se rendía sin luchar. Con el plan en marcha, Jack y Ruiz se separaron de Lisa, acordando reagruparse la noche siguiente. Mientras Jack y Max regresaban al piso franco, Jack pensó en los riesgos que se avecinaban. Sabía que había mucho en juego, no solo para él, sino para todos los involucrados. Max le dio un codazo en la pierna a Jack, sintiendo su inquietud. Jack se agachó para acariciar el pelo del perro, un pequeño gesto de consuelo. «Lo superaremos, muchacho», murmuró. «Siempre lo hacemos». Mientras se acercaban a la casa segura, el teléfono de Jack zumbó. Era un mensaje de Ruiz. «Cambio de planes. Nos vemos en los muelles a medianoche. No confíes en nadie». El corazón de Jack se hundió al leer el mensaje.
El juego estaba cambiando más rápido de lo que había previsto, y no tenía más remedio que seguir el ritmo. Los muelles a medianoche eran un lugar de sombras y susurros. El tenue aroma del agua salada se mezclaba con el sabor metálico de los contenedores de carga oxidados. Jack estaba de pie al borde del muelle, con la postura rígida. Max estaba sentado a su lado, con las orejas agitadas por cada crujido y gemido de las viejas tablas de madera bajo sus pies. La mente de Jack era un torbellino de preguntas. ¿Por qué el repentino cambio de planes? ¿Qué había descubierto Ruiz que justificaba tanta urgencia? ¿Y podía confiar plenamente en ella? Había demasiado en juego como para cometer errores o perder la confianza. Un par de faros atravesaron la oscuridad. El zumbido de un motor se hizo más fuerte a medida que se acercaba un sedán negro. Jack se tensó y apoyó ligeramente la mano en el arnés de Max. Cuando el coche se detuvo, salió la detective Ruiz, con el rostro demacrado y pálido bajo el resplandor de una única lámpara del muelle. «Jack», dijo en voz baja, echando un vistazo a los muelles desiertos. «Por aquí». Jack se acercó cautelosamente. Max se movía en perfecta sincronía con él. «¿Qué está pasando, Ruiz? Más vale que no sea una trampa». Ruiz sacudió la cabeza con expresión grave. «Es peor de lo que pensábamos. Los hombres de Dixon están tras nosotros. Han puesto precio a tu cabeza y a la mía». Jack sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Cómo se enteraron?» «No lo sé», admitió Ruiz. «Pero la periodista, Lisa, también está en peligro. Intentaron tenderle una emboscada hace una hora. Se escapó por los pelos y ahora está escondida». Jack apretó los puños. Su frustración iba en aumento. «Entonces, ¿cuál es la jugada? ¿Huimos o nos defendemos?» Ruiz dudó. Luego abrió el maletero de su coche. Dentro había una bolsa de lona llena de armas, teléfonos desechables y una pila de documentos. «Tenemos una oportunidad», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Si no actuamos ahora, Dixon se nos va a escapar de las manos. Tiene previsto abandonar el país mañana por la mañana». Jack frunció el ceño. «¿Cuál es tu plan?» «Le forzamos la mano», dijo Ruiz. «Sabemos dónde se reunirá con sus socios esta noche, un almacén en la zona sur. Si conseguimos acorralarlo allí y hacerle hablar, podremos desenmascarar a toda la red, pero es arriesgado y nos superarán en número». La mente de Jack se agitó. La idea de asaltar un almacén lleno de hombres armados era una apuesta arriesgada, pero dejar escapar a Dixon era impensable. Su determinación se endureció cuando miró a Max, que observaba a Ruiz atentamente. «Me estás pidiendo que me meta en una trampa mortal», dijo Jack finalmente. «Pero si eso significa detener a Dixon, me apunto. Max y yo te cubriremos». Mientras se preparaban para la operación, Jack sintió el peso de su decisión presionándole. Ruiz le entregó un pequeño auricular y una pistola. Su expresión era una mezcla de determinación y culpa. «Sé que estoy pidiendo mucho», dijo en voz baja, «pero no tenemos a nadie más en quien confiar». Jack asintió con la voz baja. «No se trata de ti ni de mí, Ruiz. Se trata de justicia. Se trata de asegurarnos de que nadie más sufra por culpa de gente como Dixon». Por un momento, los dos compartieron un solemne entendimiento. Ambos lo estaban arriesgando todo, carreras, vidas, reputaciones, por una causa que tal vez ni siquiera tuviera éxito. Mientras se dirigían al almacén, Ruiz informó a Jack de la distribución y de su plan. «Max será crucial», dijo. «Su entrenamiento podría darnos la ventaja que necesitamos». Jack se agachó para rascar a Max detrás de las orejas. «Es más que un perro», dijo Jack en voz baja. «Es mi compañero, mis ojos cuando no puedo ver y nunca me ha fallado». Ruiz sonrió débilmente. «Bien, porque esta noche necesitaremos toda la ayuda posible». El almacén se alzaba delante. Sus paredes de metal corrugado reflejaban el débil resplandor de las lejanas luces de la ciudad. Jack y Ruiz aparcaron el coche a una distancia prudencial y se acercaron a pie, Max a la cabeza con el morro pegado al suelo. Se detuvieron al borde de un patio de contenedores, con la entrada del almacén a la vista. «Dixon está ahí», susurró Ruiz, señalando una fila de todoterrenos aparcados fuera. «Tenemos que cogerle a solas». La mandíbula de Jack se tensó. «Hagamos que cuente». Ruiz se movió sigilosamente hacia el almacén, haciendo señas a Jack y Max para que lo siguieran. El aire estaba cargado de tensión cuando se colocaron frente a una entrada lateral. Adentro,
El murmullo de voces y el ocasional ruido metálico resonaban en el espacio cavernoso. Jack escuchó atentamente. Sus otros sentidos se agudizaron en ausencia de la vista. Podía oír la voz clara de Dixon, ladrando órdenes a sus hombres. El hombre se mostraba confiado, demasiado confiado para alguien que estaba a punto de verse acorralado. Ruiz asintió con la mano en el picaporte. «¿Listo?», dijo. Jack agarró el arnés de Max con el corazón latiéndole con fuerza. «Hagámoslo». La puerta crujió y se abrió lo suficiente para que Jack, Max y Ruiz entraran. El interior del almacén estaba escasamente iluminado. Las sombras de las luces oscilantes bailaban por las paredes. El aire olía a aceite, óxido y humo de cigarrillo, salpicado por el débil zumbido de los fluorescentes. La voz de Dixon se abrió paso entre el murmullo de sus hombres. «Este cargamento tiene que desaparecer antes del amanecer. No cometáis errores o lo lamentaréis». Su tono era frío, autoritario, un claro recordatorio del poder que ejercía. Jack se agachó, confiando en los sutiles movimientos de Max para guiarse. El entrenamiento del perro brillaba. Cada paso era silencioso, cada pausa deliberada. Ruiz le seguía de cerca, sus ojos buscando amenazas. Se acercaron a la fuente de las voces. Jack pudo distinguir al menos 4 figuras distintas, sus siluetas visibles a través de los listones de una pila de cajas. Dixon estaba de pie cerca de una mesa cubierta de documentos, flanqueado por sus guardaespaldas. Ruiz se inclinó hacia Jack, su susurro apenas audible. «Necesitamos que se autoinculpe. Si irrumpimos, será su palabra contra la nuestra». Jack asintió. «Entonces démosle suficiente cuerda para que se ahorque». Ruiz señaló hacia una hilera de barriles apilados a su izquierda. «Si podemos acercarnos a esa esquina, puedo grabar su conversación. Tú quédate aquí con Max. Prepárate por si las cosas se tuercen». Jack dudó. Odiaba la idea de que Ruiz se pusiera en peligro, pero entendía la necesidad. «Ten cuidado», dijo, con voz baja pero firme. Ruiz asintió con fuerza y se escabulló entre las sombras con movimientos tan fluidos como los de un depredador acechando a su presa. Jack se quedó atrás, con la mano apoyada en el arnés de Max. El perro permanecía alerta, girando las orejas para captar cualquier sonido. Cuando Ruiz se puso en posición, el tono de Dixon cambió. «Tenemos una fuga», dijo, con la voz cargada de sospecha. «A uno de ustedes, idiotas, se le escapó algo y ahora tengo policías husmeando». Jack se puso rígido y apretó más a Max. Ruiz se detuvo, apoyándose contra el costado de una caja. Tenía el teléfono en la mano, con la pantalla atenuada, mientras grababa cada palabra. «Si averiguo quién es el responsable, deseará no haber nacido. Hasta entonces, seguiremos con el plan. El cargamento sale esta noche, pase lo que pase». Uno de los guardaespaldas tomó la palabra. «¿Qué pasa con esa periodista? Sigue siendo un problema». Dixon rió fríamente. «No por mucho tiempo. Tengo a alguien ocupándose de ella mientras hablamos». Los ojos de Ruiz se abrieron de par en par ante la revelación. Volvió a mirar a Jack, con expresión urgente. Jack no podía verla, pero percibía el cambio en su energía. Algo había cambiado. Max dejó escapar un gruñido bajo, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que Jack se tensara. «¿Qué pasa, muchacho?», susurró. Antes de que Ruiz pudiera relatar lo que había oído, la situación dio un giro repentino. Uno de los hombres de Dixon, una figura enjuta de rasgos afilados, empezó a moverse hacia la zona donde se escondía Ruiz. «Oye, ¿has oído eso?», dijo el hombre, con la mano apoyada en la funda que llevaba en la cadera. Ruiz se quedó paralizada, con el cuerpo pegado a la caja. Contuvo la respiración, deseando no ser vista. A Jack se le aceleró el pulso. Podía sentir el peligro inminente. Cada músculo de su cuerpo se tensó como un resorte. Max se movió ligeramente, con el cuerpo tenso y preparado. El hombre dobló la esquina y su linterna pasó por encima de las cajas. Ruiz se agachó justo a tiempo y el rayo de luz no la alcanzó por poco. Pero al moverse, su pie rozó una pieza de metal suelta, haciéndola caer al suelo. «¿Quién es?», ladró el hombre, desenfundando su arma. Ruiz salió corriendo hacia Jack y Max. El hombre gritó alertando a los demás. Dixon se volvió con los ojos entrecerrados y cogió una pistola de la mesa. «Encuéntrenlos», gruñó, «y que no salgan vivos de este almacén». La tranquila tensión estalló en caos.
Los hombres de Dixon se dispersaron, sus linternas cortando la oscuridad. Jack sabía que ya no podían confiar en el sigilo. «Max, vete», ordenó Jack, soltando al perro. Max entró en acción. Su poderoso cuerpo se lanzó hacia el asaltante más cercano. El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Max lo derribara al suelo, su gruñido resonando en el almacén. Jack siguió los pasos apresurados de Ruiz, con su bastón golpeteando ligeramente mientras navegaba por la caótica escena. «Ruiz, ¿dónde estás?» «Aquí», llamó ella, su voz cortando el ruido. Agarró a Jack del brazo y lo guió hacia una pila de barriles de metal. «Nos superan en número, Jack. Necesitamos refuerzos». Jack apretó la mandíbula. «No tenemos tiempo para esperar. Si Dixon se escapa, toda esta operación no servirá para nada». Mientras se desarrollaba el caos, Dixon hizo su movimiento. Se escabulló por una puerta lateral, flanqueado por los guardaespaldas que le quedaban. Ruiz lo vio y maldijo en voz baja. «¡Está huyendo!». Jack giró la cabeza hacia el sonido de la puerta cerrándose de golpe. «Max», llamó. El perro respondió inmediatamente, corriendo a su lado. «Vamos tras él», dijo Jack. Su tono no admitía discusión. Ruiz dudó un momento y luego asintió. «Acabemos con esto». Jack, Ruiz y Max salieron disparados hacia la puerta lateral que Dixon había usado para escapar. El almacén estalló en un pandemonium mientras los hombres que quedaban de Dixon luchaban por mantener el control. Las linternas y los gritos rebotaban en el espacio cavernoso, pero Jack y Ruiz se mantuvieron concentrados en su objetivo. Al atravesar la puerta, el trío se encontró en un callejón bañado por el inquietante resplandor de una farola parpadeante. El aire estaba cargado de olor a asfalto húmedo y aceite, y el zumbido distante de la ciudad proporcionaba un tenso telón de fondo. Jack agarró con fuerza el arnés de Max. «¿Por dónde?», preguntó con tono urgente. Ruiz escudriñó la zona y sus agudos ojos vislumbraron unas luces traseras que desaparecían al doblar una esquina. «Por allí», dijo, tirando del brazo de Jack. «Está subiendo a un coche». Max ladró por lo bajo, esforzándose por seguir el rastro de su presa. Jack confiaba implícitamente en su compañero. «Ve delante, Max». El perro se adelantó. Sus poderosas zancadas arrastraron a Jack mientras Ruiz corría a su lado. El grupo dobló la esquina justo a tiempo para ver el elegante todoterreno negro de Dixon bajando a toda velocidad por la carretera. Al llegar a la calle principal, una voz familiar los llamó desde atrás. «¿Necesitáis que os lleve?». Jack y Ruiz se giraron para ver al oficial Daniels, con su coche aparcado desordenadamente en la acera. Había oído la conmoción por radio y había venido a ayudar. Ruiz no dudó. «Sí, Dixon está intentando escapar». «¡Entra!», gritó Daniels, abriendo de par en par las puertas del coche. Jack y Max subieron al asiento trasero mientras Ruiz se deslizaba en el delantero. Daniels pisó el acelerador y los neumáticos chirriaron mientras el coche avanzaba a trompicones. El todoterreno de Dixon zigzagueaba entre el tráfico y su conductor hacía giros temerarios en un intento de perderlos. Daniels se mantuvo cerca, sorteando las calles con pericia. Ruiz se agarró al salpicadero, con los ojos fijos en el vehículo que tenía delante. «Cam se dirige hacia el distrito industrial», dijo, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Jack se inclinó hacia adelante y apoyó la mano en la espalda de Max para tranquilizarlo. «No podemos dejar que desaparezca en esos almacenes. Desaparecerá para siempre, Pri». Daniels asintió sombríamente. «Agarraos, esto se va a poner feo». Giró bruscamente y se metió en un cruce justo cuando el semáforo se puso en rojo. Sonaron las bocinas, pero el coche patrulla se mantuvo detrás de Dixon. Max gruñó suavemente, con sus agudos sentidos atentos a la creciente tensión. Al acercarse al distrito industrial, el conductor de Dixon hizo un movimiento desesperado. El todoterreno se desvió por una estrecha calle lateral y sus neumáticos patinaron sobre el pavimento mojado. Daniels le siguió con las sirenas del coche atronando la noche. La persecución les adentró en un laberinto de fábricas abandonadas y muelles de carga. La zona era inquietantemente silenciosa, las sombras profundas y premonitorias. El todoterreno de Dixon se detuvo de repente y las puertas se abrieron de golpe. Dixon y sus guardaespaldas salieron del vehículo y se ocultaron tras una hilera de contenedores oxidados. Daniels apagó el motor y se volvió hacia Ruiz.
Ahora es cuando la cosa se complica. ¿Vas armado? Ruiz asintió sacando una pistola compacta de su funda. Siempre. Jack apretó el arnés de Max. Tenemos esto. Max puede hacerlos salir. Daniels dudó. Luego asintió. Tengan cuidado. Ruiz y Daniels se pusieron a cubierto detrás de una pila de palés, con las armas desenfundadas. Jack se agachó y su mano rozó el pelaje de Max. El perro vibraba de energía, listo para actuar. Jack dio una orden en voz baja. Encuentra a Dixon. Max se movió como una sombra, su entrenamiento evidente en cada paso. Se escabulló entre los contenedores y su agudo olfato le condujo directamente al grupo. Uno de los guardaespaldas de Dixon lo vio y gritó, levantando su arma. Antes de que pudiera disparar, Max se abalanzó y sus poderosas mandíbulas se aferraron al brazo del hombre. Ruiz aprovechó la oportunidad, saliendo de su cobertura para desarmar al guardaespaldas con un certero disparo en el hombro. El hombre se desplomó y su arma cayó al suelo. Dixon gritó órdenes con voz frenética. «¡Retírense! ¡Vayan a los muelles!». Jack, guiado por las señales de Max, avanzó con cautela. Podía oír la respiración de pánico de Dixon, el sonido de los pasos retrocediendo sobre la grava. «Te estás quedando sin lugares donde esconderte, Dixon», gritó Jack. Se acabó. Mientras Ruiz y Daniel se movían para cortar la huida de Dixon, este hizo un último intento desesperado de negociar. «No lo entendéis», gritó, su voz resonando en el laberinto industrial. «Esto no se trata solo de mí. Si caigo, me llevo a mucha gente conmigo». Ruiz se burló. «¿Crees que eso nos asusta? Vas a caer de cualquier manera». Dixon rió amargamente. «Me estáis persiguiendo, pero no sabéis ni la mitad. Ese archivo que destruí no eran solo pruebas, era una lista de todos los implicados. Políticos, directores ejecutivos, gente a la que jamás se te ocurriría acusar». Ruiz hizo una pausa, apretando con fuerza su arma. Jack frunció el ceño, percibiendo el cambio en la atmósfera. «Está haciendo tiempo», dijo Jack. «No dejes que te distraiga». Pero Ruiz no podía deshacerse del peso de las palabras de Dixon. Si decía la verdad, su misión acababa de complicarse mucho más. El ambiente crepitaba de tensión, mientras las palabras de Dixon flotaban en el aire, sembrando dudas e inquietud. La mente de Ruiz se agitó, sopesando las implicaciones de lo que había dicho. ¿Podría existir realmente una red de poderosos individuos que lo protegieran? Y de ser así, ¿hasta dónde llegarían para proteger sus secretos? Mientras Ruiz y Daniels procesaban la gravedad de la revelación de Dixon, Max no había vacilado. Su agudo olfato siguió el rastro de Dixon, guiando a Jack a través del laberinto de contenedores y maquinaria oxidada. Jack confió en los sutiles tirones del arnés de Max, sus sentidos agudizados por años de entrenamiento con el perro. «Max, tranquilo», susurró Jack cuando doblaron una esquina. El leve sonido de la grava crujiendo bajo los pies indicaba que estaban cerca. Jack podía sentir la desesperación de Dixon en el aire, un depredador acorralado y listo para atacar. Más adelante, Dixon se detuvo bruscamente, dándose cuenta de que no tenía una ruta de escape clara. Se giró con el rostro retorcido por una mezcla de rabia y miedo y apuntó con un arma en dirección a Jack. «¡Atrás!», ladró Dixon con voz temblorosa. «Dispararé. No creas que no lo haré». Jack se congeló, su mano instintivamente apretando el arnés de Max. «Dixon, te has quedado sin opciones», dijo Jack, con voz tranquila pero firme. «Baja el arma. Esto no tiene por qué acabar mal». Dixon rió amargamente. «¿Crees que has ganado? No sabes a lo que te enfrentas. Si crees que derribándome solucionarás algo, eres más ingenuo de lo que pensaba». Antes de que Jack pudiera responder, Ruiz salió de las sombras, con su arma apuntando a Dixon. «Suéltala, Dixon», le ordenó. «Te tenemos rodeado». Los ojos de Dixon se movieron entre Jack y Ruiz, calculando su próximo movimiento. «Estás cometiendo un error», se burló. «Si me atrapas, enterrarán todo esto. Tendréis suerte si conserváis vuestros trabajos. Mejor correr ese riesgo que dejarte libre», replicó Ruiz. «Ahora suelta el arma». Dixon vaciló con el dedo sobre el gatillo. Max gruñó por lo bajo, con el cuerpo tenso y listo para atacar. Jack podía sentir la vibración de la energía de Max y sabía que el perro estaba esperando la orden para actuar. El punto muerto se prolongó durante agonizantes segundos. La mano de Dixon vaciló.
su resolución desmoronándose bajo el peso de la situación. «No lo entiendes», dijo, con la voz entrecortada. «No soy el peor de ellos. Si me sacas, estarás abriendo la caja de Pandora». Ruiz no se inmutó. «Ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Ahora mismo, tú eres el problema que tengo delante. Última oportunidad. Dixon, suelta el arma». Los hombros de Dixon se hundieron. Su bravuconería cedió finalmente a la derrota. Lentamente, bajó el arma y la dejó caer al suelo. Ruiz intervino rápidamente. Le quitó el arma de una patada y lo esposó. «Has tomado la decisión correcta», dijo, aunque su voz carecía de simpatía. «Pero no pienses ni por un segundo que vas a salir limpio de esto». Mientras Ruiz y Daniels conducían a Dixon de vuelta a los coches patrulla que le esperaban, él sonrió satisfecho. «¿Crees que esto se ha acabado? No ha hecho más que empezar. La gente para la que trabajo vendrá a por ti, y cuando lo hagan, desearás haberme dejado en ese almacén». Ruiz apretó con fuerza el brazo de Dixon. «Que vengan, estaremos preparados». Jack permaneció callado. Su mente se agitaba con preguntas. Las crípticas advertencias de Dixon insinuaban una conspiración mayor, una que podría tener consecuencias de largo alcance. Por ahora, sin embargo, habían asegurado su objetivo. Max permaneció cerca de Jack. Su presencia era una fuerza tranquilizadora. Jack se arrodilló y pasó la mano por la cabeza de Max. «Buen trabajo, amigo», murmuró. El perro se acurrucó contra él, moviendo suavemente la cola. A pesar del caos, Max había hecho aquello para lo que había sido entrenado: proteger y ayudar. Ruiz miró a Jack. «No podríamos haber hecho esto sin Max», dijo. «Es increíble». Jack sonrió débilmente. «Es más que eso. Es mi compañero». Mientras el equipo aseguraba a Dixon en un vehículo policial, el teléfono de Ruiz zumbó con un mensaje del equipo forense. «Hemos recuperado los documentos destruidos del almacén», decía el mensaje. «Varias páginas son rescatables. Parece que hay una lista de nombres». Ruiz le mostró el mensaje a Jack, con expresión sombría. Dixon no mentía. «Hay un juego más grande en juego aquí». Jack asintió con la mandíbula desencajada. «Entonces jugamos para ganar». Los coches patrulla se alejaron del distrito de almacenes y sus luces intermitentes proyectaron largas sombras sobre los edificios abandonados. Dixon estaba sentado en la parte trasera de uno de los vehículos, con las manos esposadas sobre el regazo y una inquietante sonrisa en los labios. Era la expresión de un hombre que conocía secretos y disfrutaba ocultándolos a los demás. Ruiz viajaba en el coche delante de él, con la mente agitada por las pruebas recuperadas y las crípticas advertencias de Dixon. Echó un vistazo a su teléfono, releyendo el mensaje del equipo forense sobre los nombres encontrados en los documentos. Cada nombre representaba una posible pieza de un rompecabezas mucho mayor. «Si Dixon dice la verdad», murmuró para sí misma, «esto podría destaparlo todo». En otro coche, Jack estaba sentado tranquilamente con Max a su lado. El rítmico zumbido de los neumáticos en la carretera contrastaba con el caos cargado de adrenalina de la persecución. Apoyó la mano en el arnés de Max, sintiéndose reconfortado por la firme presencia del perro. Jack pensó en las burlas de Dixon sobre el sistema corrupto que le protegía. «Lo hemos abatido, Max», dijo Jack en voz baja, rascando detrás de las orejas del perro. «Pero ¿y si eso es solo el principio? ¿Hasta dónde llega esto?» Max respondió con un quejido bajo y tranquilizador, como diciendo: «Lo manejaremos juntos». El convoy estaba a medio camino de la comisaría cuando la radio del coche de cabeza emitió una alerta urgente. «Bloqueo en la carretera. Vehículos sin matrícula en la zona. Procedan con precaución». A Ruiz se le hizo un nudo en el estómago. «Esto no está bien», le dijo al conductor. «¿Quién ha ordenado el control?» Antes de que el agente pudiera responder, una furgoneta negra apareció chirriando y cortó el paso al convoy. Simultáneamente, otros dos vehículos los bloquearon por detrás, atrapándolos en un estrecho tramo de carretera. De las furgonetas salieron hombres con equipo táctico, con los rostros ocultos por máscaras. Se movían con precisión militar, con las armas desenfundadas. «¡Es una emboscada!», gritó Ruiz, desenfundando su arma. «Proteged a Dixon. Es su objetivo». Los agentes se apresuraron a formar un perímetro defensivo alrededor de los vehículos, pero los atacantes estaban bien coordinados y fuertemente armados.
Los disparos estallaron y los agudos crujidos resonaron en el reducido espacio. Jack se agachó y sujetó con firmeza el arnés de Max. «Agáchate, muchacho», susurró. «Aún no hemos terminado». Ruiz tomó el mando, ladrando órdenes a los oficiales mientras devolvía el fuego. Se movía con precisión calculada, su mente concentrada en un objetivo: mantener vivo a Dixon. Si estos hombres estaban aquí para silenciarlo, significaba que su información era más valiosa de lo que habían pensado. En medio del caos, Jack sabía que necesitaban una ventaja. «Max, busca», ordenó soltando al perro. Max se lanzó a la acción. Sus agudos instintos cortaron la confusión, zigzagueó entre los coches y los atacantes, y su gruñido grave sirvió de advertencia a cualquiera que se cruzara en su camino. Uno de los asaltantes vio a Max y apuntó con su arma, pero el perro fue demasiado rápido. Con un potente salto, Max se agarró al brazo del hombre y le obligó a soltar el arma. La conmoción permitió a Ruiz neutralizar al atacante con un disparo certero. En medio del tiroteo, Dixon vio una oportunidad. Con los agentes distraídos, se escabulló del asiento trasero y empezó a correr hacia el bosque que bordeaba la carretera. Aún tenía las manos esposadas, pero su desesperación le hizo avanzar. Ruiz lo vio y maldijo en voz baja. «Dixon está huyendo», gritó. «Jack, puedes». «En ello», interrumpió Jack, ya en movimiento. «Max, tras él». Max despegó como un misil, su entrenamiento haciendo efecto mientras rastreaba el olor de Dixon a través de la maleza. Jack le siguió, guiado por los movimientos de Max y el sonido de las ramas al chasquear bajo sus pies. Dixon tropezó a través del denso bosque, con la respiración agitada, tropezó con un tronco caído y aterrizó con fuerza en el suelo. Antes de que pudiera levantarse, Max apareció de pie sobre él con un gruñido bajo y amenazador. Dixon se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Llámalo», gritó Dixon con la voz entrecortada. «Hablaré. Te lo contaré todo». Jack apareció instantes después, con la silueta recortada contra la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Llevaba el bastón en una mano y apoyaba la otra en la espalda de Max. «Tuviste tu oportunidad de cooperar, Dixon», dijo Jack, con voz firme. «Ahora es bajo nuestras condiciones». La bravuconería de Dixon se desmoronó. «Vale, vale. Solo aleja a este perro de mí». Jack dio una orden, y Max retrocedió ligeramente, sin apartar su mirada vigilante de Dixon. Ruiz llegó poco después, con el arma desenfundada. «No te muevas», dijo bruscamente, esposando los tobillos de Dixon. De vuelta a la carretera, la emboscada había sido neutralizada. Los agentes aseguraron a los atacantes sus furgonetas y el alijo de armas que habían traído. Ruiz pidió refuerzos por radio para sacarlos de la zona de forma segura. Cuando Jack y Ruiz regresaron con Dixon, el hombre derrotado murmuró en voz baja: «No sabéis a lo que os enfrentáis. Esto no ha terminado». Ruiz sonrió satisfecho. «Tienes razón, Dixon. Esto no ha hecho más que empezar». El convoy llegó a la comisaría bajo un fuerte dispositivo de seguridad. A pesar de los refuerzos, la tensión persistía en el ambiente. Los agentes rodeaban la zona y buscaban con la mirada cualquier indicio de nuevas amenazas. Dixon, ahora completamente sometido, fue escoltado al interior, su sonrisa sustituida por una expresión sombría. Jack estaba de pie junto a Ruiz, con la mano apoyada en el arnés de Max. El perro, aunque calmado, permanecía alerta, con las orejas levantadas como si sintiera que el peligro no había pasado del todo. Ruiz miró a Jack. «Lo tenemos, pero esto no es el final», dijo, con la voz llena de determinación. «Si la red de Dixon es tan extensa como dice, esto podría ser solo la punta del iceberg». Jack asintió. «Por eso tenemos que jugar con inteligencia». Ahora está asustado, lo que significa que tenemos ventaja. Dentro de la sala de interrogatorios, Dixon estaba sentado frente a Ruiz y otro detective, con las manos esposadas apoyadas en la fría mesa de acero. Jack y Max observaban desde detrás del cristal unidireccional, los oídos del exagente atentos a cada palabra. Ruiz se inclinó hacia adelante, su tono agudo pero sereno. «Dejémonos de juegos, Dixon. Te enfrentas a cargos que te enterrarán, pero ambos sabemos que no eres el cerebro de esto. Ayúdanos a desmantelar esta operación, y quizá podamos ofrecerte un trato». Dixon se burló, sus ojos brillando nerviosamente. «¿Crees que puedes acabar con ellos sin más?
No tienes ni idea de lo poderosos que son. Vendrán a por mí y a por ti. Ruiz ni se inmutó. Deja que lo intenten. No somos nosotros los que estamos esposados. Tienes una oportunidad de cooperar. Dixon vaciló, el peso de su predicamento evidente en sus hombros caídos. Tras una larga pausa, empezó a hablar en voz baja y con cautela. Dio nombres, detalló operaciones y describió pisos francos y métodos de comunicación encubiertos. El bolígrafo de Ruiz se movía furiosamente por su cuaderno, captando cada detalle. Detrás del cristal, Jack escuchaba atentamente. Su mente se agolpaba con recuerdos de los casos en los que había trabajado, formando conexiones como piezas de puzzle. Max apoyó la cabeza en el regazo de Jack, una presencia tranquilizadora en medio de la tormenta de información. Mientras el interrogatorio continuaba, Dixon soltó una bomba. «Hay una lista», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Una lista de funcionarios en nómina, jueces, políticos, incluso policías. Así es como se mantienen intocables». Ruiz se quedó paralizada con los ojos entrecerrados. «¿Dónde está la lista?». Dixon dudó de nuevo y luego murmuró: «Está encriptada en un disco duro escondido en mi apartamento. Pero nunca llegarás a ella. La destruirán antes de que pongas un pie en el edificio». Ruiz no perdió detalle. Se levantó bruscamente y salió de la habitación con la mandíbula tensa por la determinación. Jack la encontró en el pasillo, con Max a su lado. «Necesitamos esa unidad», dijo ella. «Pero tiene razón. Intentarán destruirlo antes de que lleguemos». Jack se enderezó, reavivando un destello de su antigua determinación. «Entonces, no les demos la oportunidad». Rápidamente se formó un equipo, que incluía a Jack, Ruiz y un escuadrón de oficiales. Mientras se dirigían a toda velocidad hacia el apartamento de Dixon, el peso de la misión les apremiaba. Cada segundo era importante. Ruiz informó al equipo en el camino: «Estamos tratando con profesionales. Esperen resistencia y den prioridad a asegurar la unidad. Si lo que dice Dixon es cierto, esto podría destapar toda su operación». Jack escuchó con la mente concentrada. A pesar de su ceguera, tenía años de experiencia en situaciones de alto riesgo. Max sintió la determinación de su controlador y se sentó alerta, listo para la acción. Cuando llegaron al lujoso complejo de apartamentos de Dixon, reinaba un silencio inquietante. El equipo entró con precisión, despejando las habitaciones y asegurando el perímetro. Jack y Max se quedaron cerca de Ruiz. Sus instintos combinados los convirtieron en una unidad efectiva. Cuando llegaron al apartamento de Dixon, la puerta estaba entreabierta, señal inequívoca de que alguien había estado allí. Ruiz hizo una señal de precaución y el equipo entró en formación. Dentro, el lugar estaba saqueado, con papeles y muebles esparcidos por el suelo. Max se tensó de repente. Su nariz se crispó. Jack sintió el cambio y susurró: «Está tramando algo». Max los condujo a un panel oculto en la pared, rascándolo con urgencia. Ruiz lo abrió, revelando una pequeña caja fuerte. «Bingo», dijo, sacando un portátil y un disco externo. Antes de que pudieran celebrarlo, una sombra se movió en la esquina de la habitación. Se oyeron disparos y el equipo se puso a cubierto. 2 hombres armados habían estado al acecho, decididos a proteger los secretos que Dixon había prometido. Jack se agachó con la mano en el arnés de Max. «Agáchate», murmuró con voz tranquila pero firme. Max obedeció, con el cuerpo tenso y preparado. Ruiz devolvió el fuego. Su aguda puntería derribó a un asaltante. El segundo hombre cargó hacia ella, pero Max entró en acción, interceptándolo con un gruñido feroz. El hombre vaciló, dando a Ruiz tiempo suficiente para someterlo. Con los atacantes neutralizados, el equipo aseguró la unidad y el portátil. Ruiz se volvió hacia Jack, con una rara sonrisa quebrándose a través de su semblante serio. «Lo hemos conseguido», dijo. «Esta podría ser la oportunidad que estábamos esperando». Jack asintió con la mano apoyada en la cabeza de Max. «Aún no ha terminado, pero es un comienzo, Hugh». Cuando el convoy llegó sano y salvo a la comisaría, la tensión en el aire era palpable. Los agentes se movieron rápidamente para asegurar a Dixon, asegurándose de que no pudiera dar más sorpresas. Ruiz y Jack estaban en la zona de detención, viendo cómo el informante, antes sonriente, era conducido a una sala de interrogatorios. Jack apretó el arnés de Max, sintiendo el peso de lo que Dixon representaba.
El hombre no era solo un criminal, era la clave para desentrañar una red de corrupción que iba mucho más allá de su pequeño equipo. Ruiz le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Le tenemos», dijo. «Ahora le haremos hablar». En la sala de interrogatorios, Dixon se recostó en la silla, con las esposas tintineando contra la mesa metálica. A pesar de su miedo anterior, su suficiencia había vuelto. «¿Sabe?», dijo, con voz grave y pausada. «Podría facilitarle mucho las cosas. Solo quiero una cosa a cambio». Ruiz enarcó una ceja, con los brazos cruzados. «No estás precisamente en posición de negociar», Dixon rió entre dientes. «Un hombre en mi posición siempre tiene influencia. ¿Quieres los nombres, las cuentas, las pruebas? De acuerdo, pero yo quiero inmunidad y protección de testigos. Y punto». Ruiz salió de la habitación, uniéndose a Jack en el área de observación. Dejó escapar un suspiro frustrado. No va a ceder sin un trato. Y honestamente, Jack, si lo que dice es cierto, podría valer la pena. Esto podría hacer caer a gente muy poderosa. Jack negó con la cabeza, con una expresión ilegible tras sus gafas oscuras. ¿Y qué pasa con las víctimas, Ruiz? ¿Las que él puso allí? Si lo dejamos libre, ¿cómo lo justificamos? Ruiz vaciló. «No me gusta más que a ti, pero estamos hablando de corrupción sistémica. Puede que Dixon sea la única forma de desenmascararla. A veces la justicia tiene que ser estratégica». Jack se volvió hacia ella, con voz tranquila pero firme. «La justicia no es justicia si comprometemos su integridad. Si le dejamos libre, no somos mejores que el sistema que intentamos arreglar». El debate se vio interrumpido por unos golpes en la puerta. Entró un agente con un expediente en la mano. «Detective Ruiz, hemos terminado de analizar los documentos de la emboscada. Va a querer ver esto». Ruiz hojeó las páginas. Su rostro se volvía más serio con cada revelación. «Son registros financieros», murmuró. «Y esto es una lista de cómplices». Jack levantó las orejas. «¿Qué clase de cómplices?». Ruiz levantó la vista con expresión sombría. «Jueces, políticos, incluso altos cargos de las fuerzas del orden. Esto no es solo un problema local, Jack, es nacional». Jack asintió lentamente. «Entonces tenemos que manejar esto con cuidado. Si Dixon sabe que tenemos esto, podría intentar destruir lo que queda de las pruebas». Mientras se preparaban para volver a entrar en la sala de interrogatorios, Max se tensó de repente al lado de Jack, dejando escapar un gruñido bajo. Jack levantó la mano, pidiendo silencio. «¿Qué pasa, chico?», susurró. Max tiró de su arnés, llevando a Jack hacia el pasillo. Ruiz lo siguió, con la mano instintivamente apoyada en su arma. El perro se detuvo frente a un armario, con el hocico pegado a la puerta. Ruiz frunció el ceño e hizo una señal a dos agentes cercanos. «Ábranla». Cuando la puerta se abrió, encontraron a un empleado de mantenimiento dentro, buscando a tientas un pequeño aparato. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico, cuando dejó caer el objeto y salió corriendo. Ruiz lo persiguió mientras Jack se arrodillaba para inspeccionar el aparato. «Es un teléfono desechable», dijo. «Max debe haber olido los residuos». Ruiz volvió momentos después, arrastrando al sospechoso de vuelta. «Le pillé intentando llamar a alguien», dijo. «Probablemente para avisar a Dixon». Armados con las nuevas pruebas y la llamada interceptada, Ruiz y Jack volvieron a entrar en la sala de interrogatorios. La sonrisa de Dixon vaciló al ver sus expresiones decididas. «Te estás quedando sin opciones», dijo Ruiz, arrojando el expediente sobre la mesa. «Sabemos lo de los jueces, los policías, todo el mundo. No eres el único que puede darnos respuestas». Dixon se echó hacia atrás, intentando disimular su malestar. «No tenéis suficiente para acabar con ellos sin mí». Jack dio un paso adelante, su tono frío como el hielo. «Tenemos suficiente para derribarlos. La cuestión es si quieres caer solo». Por primera vez, Dixon parecía realmente preocupado. Su bravuconería se resquebrajó bajo el peso de la presión combinada. «Bien», dijo apretando los dientes, «pero no diré ni una palabra más sin un trato». Cuando Dixon empezó a hablar, su información pintó un sombrío cuadro de corrupción y conspiración. Ruiz lo documentó todo, su bolígrafo volando por la página, pero las revelaciones tenían un precio. Los nombres que mencionaba eran poderosos, y en cuanto se dieran cuenta de que estaba hablando, no se detendrían ante nada para silenciarle, y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Jack y Ruiz
Sabían que el tiempo corría. Tenían que actuar con rapidez para asegurar las pruebas y proteger a su equipo. «Vamos a necesitar refuerzos federales», dijo Ruiz, marcando su teléfono. «Esto es más grande que nosotros». Jack asintió. «Y tendremos que mantener a Dixon con vida el tiempo suficiente para que cuente». Justo cuando Ruiz y Jack ultimaban sus planes para transportar a Dixon a una instalación federal segura, se produjo un repentino alboroto en la comisaría. Las luces parpadearon y el inconfundible sonido de disparos resonó en la entrada principal. Los agentes se apresuraron a responder y sus radios emitieron frenéticas actualizaciones. Jack se agachó instintivamente y apretó con fuerza el arnés de Max. «¿Qué está pasando?», preguntó con tono cortante. Ruiz se asomó al pasillo con el rostro pálido. «Nos están atacando. Alguien no quiere que Dixon salga de este edificio». La mandíbula de Jack se tensó. «No podemos dejar que lleguen hasta él. Él es la única forma de desenmascarar esta red». Mientras los agentes formaban un perímetro defensivo, Max aguzó el oído. Tiró del arnés de Jack, señalando una amenaza inminente. Jack confió en los instintos del perro sin dudarlo. «¿Qué pasa, chico?», preguntó siguiendo la pista de Max. El perro condujo a Jack y a Ruiz hacia la sala de interrogatorios, donde tenían a Dixon. Encontraron a dos hombres armados que intentaban abrir la puerta por la fuerza. Antes de que pudieran reaccionar, Max se abalanzó y sus poderosas mandíbulas se aferraron al brazo de uno de los asaltantes. El hombre gritó y soltó el arma. Ruiz levantó su pistola, con la puntería firme. «¡Quieto!», ladró, obligando al segundo hombre a rendirse. Los agentes que quedaban aseguraron la zona, pero el mensaje era claro. Este ataque era solo el principio. «Tenemos que mover a Dixon ahora», dijo Ruiz, con voz urgente. «No pararán hasta que esté muerto». Jack asintió. «Estoy de acuerdo, pero necesitamos una distracción. Si saben que lo estamos moviendo, nos seguirán». Max se paró al lado de Jack, moviendo ligeramente la cola como si estuviera listo para el desafío. Jack se agachó, dando al perro una palmadita tranquilizadora. «Parece que depende de nosotros, muchacho». El plan era sencillo, pero arriesgado. Un vehículo señuelo saldría de la comisaría con escolta policial, llamando la atención de los atacantes. Mientras tanto, Jack, Ruiz y Max llevarían a Dixon a través de un túnel subterráneo que conducía a una furgoneta sin matrícula que esperaba en el otro extremo. El señuelo funcionó a las 1000 maravillas. Los atacantes siguieron al convoy fuertemente custodiado, dejando la comisaría en un silencio inquietante. Jack y Ruiz guiaron a Dixon por el túnel poco iluminado, con Max alerta y preparado para cualquier cosa. Pero su alivio duró poco. A mitad del túnel, Max se congeló gruñendo por lo bajo en su garganta. Jack se detuvo bruscamente. «¿Qué pasa, Max?». Una sombra se movió delante de ellos, seguida por el chasquido metálico de un arma siendo amartillada. «Parece que la fiesta vino a nosotros», se mofó una voz. Ruiz y Jack reaccionaron al instante, poniéndose a cubierto tras las paredes de hormigón del túnel. Dixon se acobardó, su valentía sustituida por el terror. Mientras las balas rebotaban en las paredes, Max entró en acción. El perro se lanzó a la refriega. Su agilidad y entrenamiento lo convirtieron en un borrón de movimiento. Abordó a un asaltante y lo desarmó con un mordisco rápido y calculado. La distracción dio a Ruiz y Jack la oportunidad que necesitaban para neutralizar las amenazas restantes. Cuando el polvo se asentó, Max regresó al lado de Jack, meneando la cola triunfalmente a pesar de un pequeño rasguño en el flanco. Jack se arrodilló. Sus manos temblaban mientras revisaba la herida. «Eres un héroe, Max», murmuró, con la voz cargada de emoción. El equipo salió por fin del túnel, maltrecho pero victorioso. La furgoneta sin matrícula esperaba con el motor en marcha. Metieron a Dixon dentro, asegurándolo para el viaje a las instalaciones federales. Mientras la furgoneta se alejaba, Ruiz se volvió hacia Jack. «Lo hemos conseguido. Está a salvo por ahora». Jack asintió con la mano apoyada en la cabeza de Max. «Aún no estamos fuera de peligro, pero es un comienzo». Durante el viaje, Dixon empezó a hablar. Su miedo a sus perseguidores superaba su lealtad hacia ellos. Proporcionó nombres, ubicaciones y cuentas bancarias, y cada revelación pintaba un cuadro más oscuro de corrupción. Ruiz lo documentaba todo, con su bolígrafo volando por la página. Jack escuchaba atentamente,
con sus pensamientos acelerados. Si la mitad de esto es cierto, dijo, es suficiente para derribar un imperio. Horas más tarde, el equipo llegó a las instalaciones federales. Dixon fue puesto bajo custodia protectora, su información transmitida inmediatamente a un grupo de trabajo. El peso de los acontecimientos del día comenzó a disiparse cuando Jack y Ruiz se dieron cuenta del impacto de sus acciones. Cuando se disponían a marcharse, un agente se les acercó con expresión solemne. «Vuestro trabajo de hoy ha salvado vidas», dijo. «Nos encargaremos a partir de ahora». De vuelta a la comisaría, Max fue aclamado como un héroe. Los agentes se reunieron para celebrar la valentía del perro y le colmaron de golosinas y afecto. Jack se quedó a un lado, con una rara sonrisa en la cara. «Se lo ha ganado», le dijo Jack en voz baja a Ruiz. «Siempre se lo gana». El viaje de regreso al modesto apartamento de Jack fue tranquilo. La adrenalina del día finalmente dio paso al cansancio. Max estaba sentado en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada en el regazo de Jack. La calma del perro contrastaba fuertemente con el caos del que acababan de escapar. Jack se agachó y pasó los dedos por el pelaje de Max. «Nunca me decepcionas, ¿verdad, amigo?», murmuró. Max respondió con un suave movimiento de su cola. Su lealtad inquebrantable. La voz de Ruiz rompió el silencio. «Jack, hoy has hecho algo increíble. Te has jugado la vida, no solo por la justicia, sino por todos los de esa comisaría». Jack hizo un pequeño gesto con la cabeza, con el rostro contemplativo. No podría haberlo hecho sin Max. Él es el verdadero héroe. A la mañana siguiente, Jack recibió una llamada inesperada de la comisaría. La voz de Ruiz estaba llena de excitación. «Jack, tienes que venir aquí ahora». A regañadientes, Jack accedió con la curiosidad picada. Él y Max llegaron a la comisaría, donde una multitud de oficiales y periodistas los recibieron. El ambiente estaba cargado de emoción y orgullo. El jefe Ramírez estaba de pie en el centro de la reunión, sosteniendo una placa. «Jack, Max, este departamento tiene una deuda de gratitud con vosotros», empezó diciendo. «Vuestras acciones de ayer no solo garantizaron la justicia, sino que salvaron innumerables vidas». Hizo un gesto a Jack y Max para que se unieran a él. La multitud prorrumpió en aplausos cuando se entregó la placa de reconocimiento al valor y al servicio excepcional. La ceremonia de condecoración no se limitó al heroísmo de Jack. Max fue la estrella del acto. Los agentes contaron historias de sus hazañas pasadas, cada una de ellas testimonio de la inteligencia, el valor y la lealtad inquebrantable del perro. Mientras Jack escuchaba los elogios, se dio cuenta de lo mucho que Max había marcado su vida. «Ya no es solo mi compañero», dijo Jack cuando le pidieron que hablara. «Es mi familia, y ayer me recordó que incluso cuando las probabilidades están en tu contra, siempre hay una forma de luchar». En los días siguientes, Jack y Max se convirtieron en héroes locales. Su historia saltó a los titulares y puso de relieve la importancia de los perros policía y sus adiestradores. La comunidad se unió en torno a ellos y les llovieron las ofertas de apoyo. Una de ellas fue la de un centro de rehabilitación para perros retirados de la policía y el ejército. Invitaron a Jack y Max a visitarlos y les propusieron colaborar en la formación de la próxima generación de héroes caninos. Para Jack, era una oportunidad de convertir sus luchas en algo significativo. «Max y yo hemos pasado por muchas cosas», le dijo a Ruiz. «Si podemos ayudar a otros a encontrar su camino, todo habrá merecido la pena». Una tarde, mientras paseaba a Max por el parque, a Jack se le acercaron un niño y su madre. El niño dudó antes de hablar. «¿Es este el perro de las noticias?», preguntó, con los ojos muy abiertos de asombro. Jack sonrió. «Sí, este es Max». El niño se agachó y acarició suavemente a Max. «Es tan valiente. Quiero ser valiente como él». El pecho de Jack se apretó. La emoción brotó ante las palabras del niño. «Puedes serlo», dijo suavemente. «Solo hace falta mucho corazón y quizá un poco de ayuda de un amigo». Al atardecer, Jack estaba sentado en el porche, con Max a su lado. El horizonte de la ciudad brillaba en la distancia, un recordatorio del mundo por el que tanto habían luchado. Jack respiró hondo. El peso del pasado finalmente desapareció. Había encontrado un nuevo propósito, uno que iba más allá de su placa o su ceguera. Con Max a su lado, no había nada que no pudiera afrontar. La historia de Jack y Max
Es un ejemplo de resistencia, lealtad y del vínculo inquebrantable que existe entre los seres humanos y los animales. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el valor y la compasión pueden iluminar el camino a seguir. Si te ha inspirado su viaje, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para conocer más historias increíbles. Y recuerda, a veces los mayores héroes caminan a cuatro patas. Nos vemos en el próximo.